Muy bien. El título del sermón de hoy es Lo que tengo, te doy. ¿Dónde está ese pasaje? Seguramente lo han escuchado alguna vez. Y son las palabras que Pedro algún día le dirigió a alguien que le pidió otra cosa, pero él le dio de lo que tenía. Antes de leer la palabra siempre me gusta tratar de ilustrar la verdad que nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy. Mientras yo reflexionaba acerca de esto, me imaginaba lo siguiente. Pero no pasó esto en realidad. O sí, quizá no sé. Imagínense que a un hombre le duele mucho un dedo. Se ha lastimado un dedo y le duele mucho y aguanta un par de días y se toma una pastilla y se toma otra. Ya sabemos, ¿no? Y finalmente un día va al médico, se decide y va al médico. Dice, vengo porque me duele este dedo. Y el médico lo revisa y el médico descubre, haciéndole un análisis completo, que tiene el dedo quebrado, pero por ciertas señales se da cuenta de que este hombre está también atravesando una enfermedad mucho más grave y que él ignora. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Le va a agarrar y le va a enyesar el dedo y le va a decir, bueno, anda? ¿O va a tratar de solucionar ese otro problema mayor que ha visto en esta persona? Sin duda, nosotros lo que pensamos es que el médico le va a decir, bueno, sí, mira, el dedo este lo tenés quebrado, te lo enyeso, pero vos sabés que veo esto, vos necesitas esto. Vos tenés una necesidad mayor que no sabías y esa necesidad mayor es la que yo tengo que atender. Muchas veces nosotros pensamos que lo que necesitamos es algo. Nosotros pensamos, esto es lo que yo necesito. Yo necesito superar tal situación, yo necesito solucionar tal problema, yo necesito que esto pase, se termine. Pero en realidad hay una necesidad que todos nosotros tenemos y que todo hombre en esta tierra tiene. Nosotros a veces pensamos que necesitamos éxito, dinero, reconocimiento, posiciones, opiniones, relaciones, pero siempre nosotros deberíamos recordar que nuestra necesidad mayor es Dios mismo, nuestro Creador. Hubo un hombre hace mucho tiempo al que le costó entender esto, pero al final lo entendió. Les cuento el final de la historia. Este hombre, siendo joven, quizá un poco agraciado, con cierto éxito con las damas, se dedicó a pasear con los amigos, ir a los mejores lugares, tomar, salir con una chica, con otra. No a como nosotros lo acostumbramos porque vivió hace mucho tiempo él. Viviendo esa vida de juventud así media desenfrenada, a él le pasaba algo, se sentía vacío, y él mismo en algún momento lo confiesa. Si yo esto no me llena, me siento mal. Y entonces empezó a buscar y leer los pensadores, los filósofos de su época. Él tenía un problema y era que su mamá era cristiana. Y su mamá le decía, lo que vos necesitas es al Señor. Y él le decía, pero tu cristianismo es... No, yo voy a buscar el verdadero conocimiento. Y él leyó a los mejores filósofos y se convirtió en su época, él mismo, en uno de los mejores filósofos. Él era capaz de, con sus argumentos, desarmar cualquier sabiduría. Cualquier sabiduría. Él se convirtió en ese mundo conocido como en una persona que tenía la capacidad de que nadie lo podía derrotar casi, en palabras. Y sin embargo, seguía sintiéndose vacío. Y mientras tanto,
Su mamá, Mónica se llamaba su mamá, oraba y oraba. Y un día el Señor respondió esa oración. Él cuenta que escuchó a una niña que decía, toma, lee, y tomó y leyó la palabra, y la gracia del Señor resplandeció en su corazón. Y este hombre, que se llamaba Agustín, que había nacido en Hipona, San Agustín para la Iglesia de Roma, pero Agustín, un descubridor del Evangelio de la Gracia, ese hombre llegó a escribir: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Ese hombre que había probado los placeres de la carne, que había probado la vanagloria de la sabiduría humana, seguía teniendo un corazón inquieto y poco satisfecho, hasta que se encontró con aquel que es la sabiduría, el Señor Jesús. Un poco eso es lo que nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy. Abra por favor su Biblia en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Algunos ya dijo, cuando escuchó que la mamá se llamaba Mónica, se dio cuenta que era Agustín. Algunos todavía no, porque no había escuchado la historia. Pero el que se dio cuenta, Agustín dijo, ¿no es cierto? La verdad que su libro, Confesiones, es un libro precioso. Es un libro precioso. Porque es un hombre que exploró todo. Él se podría haber convertido en la mente más brillante de su tiempo y haber ganado fama y fortuna en su tiempo. Y renunció a eso. Él dijo, no vale la pena. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. Y sin embargo se convirtió, porque estuvo dispuesto a seguir al Señor y no buscar la fama perecedera. Nosotros hoy seguimos leyendo sus obras cientos de años después y es un hombre que ha influido poderosamente en el pensamiento cristiano y que con todo lo que él escribía siempre nos llevaba al Señor. Como Pedro y Juan, que son aquí los protagonistas de nuestra historia. Hechos capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 10. Seguramente usted ya conoce esta historia, pero bueno. Dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Repito, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando y alabando a Dios. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Vamos a pensar esta historia un poco
pensando en los protagonistas, ¿no? Por un lado nosotros tenemos a Pedro y a Juan, y en lo que ellos hacen y en lo que ellos dicen nosotros podemos aprender. Pero por otro lado tenemos a esta persona, este cojo de nacimiento, que está ahí, y también de él nosotros tenemos que aprender. Una regla de la interpretación bíblica es que quizá a nosotros nos gustaría siempre ponerlos del lado de Pedro y Juan, ¿no? Pero lo más probable es que siempre tengamos que ponernos más del lado o identificarnos más con el cojo. Y vamos hoy a pensar en las actitudes de cada uno de ellos, y a veces nosotros vamos a estar en circunstancias en las que vamos a tener que actuar como Pedro y Juan, y otras veces en las que vamos a tener que actuar como este cojo. Bien, vamos a dividir este pasaje en 3 partes. La primera es el encuentro que ellos tienen, ¿no? Por un lado tenemos a Pedro y Juan viniendo al templo y el cojo que está ahí. Si hay una enseñanza que yo saco de todo este pasaje, después de leerlo muchas veces, porque lo que hay ahí es un milagro. ¿Qué aprendemos de un milagro? Dios es poderoso para hacer milagros. Sí, es cierto, Dios tiene poder para hacer milagros. Vamos un poquito más amplio, podemos decir, bueno, los apóstoles Juan y Pedro estaban mostrando que eran apóstoles del Señor y que tenían la autoridad del Señor, y por eso hicieron ese milagro. Y es cierto, el pasaje habla de eso. Esa es un poco la cosa. Pero ¿cómo eso aplica a nosotros hoy? Cuando no tenemos apóstoles que hagan estos milagros. Porque no hay apóstoles que hagan estos milagros hoy. El gran problema del cojo no era que no podía caminar. El gran problema es que él estaba fuera del templo, por decirlo de alguna manera. El gran problema es que él no conocía a Dios. Ese es su gran problema. Y su gran problema es que él piensa que su necesidad es ¿qué? Que le den aquello que él no puede ganar, plata, sustento. Pero, inspirados por el Espíritu Santo y por la autoridad del Señor Jesucristo, Pedro y Juan ven lo que él realmente necesita y están dispuestos a dárselo, porque el Señor está dispuesto a dárselo. Y entonces ese cojo que esperaba unas monedas termina recibiendo algo más maravilloso, que es el conocimiento de Dios. Entonces lo que yo veo en este pasaje es que lo que se dieron cuenta por la gracia del Espíritu Santo, Pedro y Juan, es de que este cojo necesitaba algo que él no estaba pidiendo. Y este cojo recibe algo que es mucho más sublime y precioso de lo que él esperaba. ¿Se entiende? Así que un poco el pasaje de hoy nos habla de nuestra necesidad de conocer a Dios. Conocer a Dios es nuestra mayor necesidad. Pero el problema es que muchas veces nosotros ignoramos eso. Lo ignoramos porque no lo sabemos y a veces lo ignoramos con nuestras actitudes. Comienza el pasaje diciendo: Pedro y Juan subían juntos al templo. Pedro y Juan, nosotros hemos visto, se habían convertido en una especie de líderes de la iglesia, especialmente Pedro. Ellos, siendo judíos, seguían asistiendo al templo. ¿A hacer sacrificios? No, porque ellos habían entendido que Jesús era el sacrificio perfecto ofrecido por nosotros. Pero sin embargo ellos iban al templo. Iban al templo a orar, y seguramente también ir al templo era una oportunidad de compartir acerca del Señor Jesús. El templo había gente todo el tiempo. Y se realizaban sacrificios varias veces, ¿no? Pero el tiempo de la oración eran 3 veces durante el día. A la mañana, a la tarde y a la tardecita, digamos. Al mediodía y a la tardecita. Esta es la oración del medio a la que ellos van. Pedro y Juan suben juntos al templo a la hora
novena, que serían aproximadamente las 3 de la tarde. A esa hora el templo estaba lleno. Y ellos van a esa hora, a propósito. Es la hora de la oración. Mucha gente estaba ahí orando. Entonces ellos van a propósito a ese lugar con un objetivo. Eso es Juan y Pedro. Segunda frase del texto. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Por qué dice era traído? Porque él no podía venir solo. Un hombre cojo es un hombre que tiene un problema en una pierna y no puede caminar bien. Puede ser una leve renguera hasta algo que realmente le cause mucho problema. En este caso, por lo que nos dice el pasaje, este hombre tenía problemas en los tobillos. Era alguien que no se podía afirmar, no podía caminar solo. Y entonces no sabemos dónde vivía. Por ahí podía caminar un poquito, pero indudablemente no hasta el templo. Y entonces había alguien que lo traía todos los días al templo. ¿Para qué? Para que pidiera limosnas. ¿Y dónde lo ponían a él? En una puerta que se llama La Hermosa. Esa puerta se llama La Hermosa ¿por qué? Porque era una puerta hermosa. El templo tenía varias puertas, pero esta era una de las puertas más importantes. Se supone que no ha quedado nada, de esas puertas no quedó nada. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, todo eso fue destruido. Quedan algunos registros. No me acuerdo el nombre, se llamaba la puerta de alguien, porque era alguien, me sale Bernabé, pero no estoy seguro. La puerta que alguien había donado esa puerta, y una puerta toda con metal, era preciosa, era una de las puertas más importantes. Las puertas importantes se usan para que entren ¿quiénes? Las personas más importantes, ¿sí? No. Los crotos entramos por la puerta de atrás, las personas importantes entran por la puerta de enfrente. Quiero que entiendan esto. Era una puerta importante, una puerta por la que entraba mucha gente. O sea, a este hombre lo llevaban todos los días y lo ponían en esa puerta, porque en esa puerta pasaba mucha gente. Paréntesis. La semana pasada o la anterior, no recuerdo, nosotros hablamos de la pobreza en Israel. Si Israel hubiera obedecido a Dios, este hombre no tendría que haber estado mendigando. No tendría que haber habido mendigos en Israel. De alguna manera, el pueblo de Israel tenía que ocuparse de las necesidades de este hombre. Israel no hizo eso, y entonces no era este el único mendigo, había varios. Sin embargo, porque la ley mandaba ocuparse de los menesterosos y de los necesitados, un mendigo en Israel no iba a pasar hambre. Cuando nosotros pensamos en alguien que está pidiendo limosna, seguramente si alguno de ustedes viajó a Buenos Aires o a Rosario, ha visto personas en la calle en una muy mala situación. Bueno, en Israel no era tan así. La gente era generosa, la gente ayudaba, pero en realidad ni siquiera tendría que haber estado ahí. Pero a él lo llevaban todos los días, y lo ponían en esa puerta para que él pidiese limosna. Sigue el pasaje. Es decir, el mendigo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Cuando él ve a los discípulos ¿habrán sido desconocidos para él? No. Pedro y Juan habían visitado muchas veces el templo con el Señor. Él seguramente los había visto. Si como algunos piensan, Pedro dio su primer discurso, digamos, cuando pasó lo del aposento alto, algunos piensan que fueron al templo, porque era el lugar donde más gente se podía reunir y escuchar. Si fue así, este hombre escuchó el primer sermón de Pedro.
Y sin embargo, lo que él está pidiendo es una limosna. Está pidiendo dinero. ¿Qué piensa él que necesita? Dinero. Y por eso pide dinero. Nada más. No tiene él la capacidad de darse cuenta de que su necesidad mayor no son unas monedas. Porque tampoco piensa que exista alguien que le pueda dar lo que él necesita o lo que él quisiera. Estuve investigando y no encontré algo cierto, digamos. Si en la casa de Aarón, en la tribu de los levitas, una persona nacía con esta condición, era cojo, no podía ser sacerdote. La ley decía eso. Lo que yo no sé es si una persona discapacitada podía entrar al templo. El Antiguo Testamento tiene una cierta cantidad de ordenanzas que implican estas cosas. Cualquier persona que tenga un defecto no podía servir. ¿Por qué? ¿A qué quiere hacernos llevar eso? No a la discriminación de un discapacitado, no. Sino, por el contrario, a entender el concepto de pureza. Lo que nosotros entendemos en esas ordenanzas es el concepto de pureza. Pero lo importante es que este hombre iba todos los días al templo, pero se quedaba afuera. Él nunca era parte de las oraciones, nunca era parte de los sacrificios. Él no iba, estaba dentro, está afuera. Y cuando él ve a Pedro y a Juan, lo único en lo que puede pensar es en una limosna. Entonces, probablemente él sepa quiénes son, pero solo puede pensar en eso. Y puede pensar en eso de tal manera que lo único que está dispuesto él a pedir es eso. No solo pide, dice la palabra que él les rogaba que le diesen limosna. A veces nuestra mente está tan embotada, nuestra visión es tan limitada que pensamos que necesitamos esto. Yo estoy enfermo y necesito que Dios me sane. Yo necesito que Dios me sane, y yo necesito que Dios me sane. Y lo único que puedo pedir en oración es que Dios me sane. Y lo único que me importa es eso. Y no tengo la capacidad de pensar en otra cosa, no tengo la capacidad de pedir otra cosa. Pienso que es eso. O tengo una deuda grande que me está acuciando y lo único que puedo pensar es en eso. Yo necesito plata. Ay, si yo tuviera. Ay, si yo tuviera. Ay, si yo tuviera. ¿Son necesidades? Sí. ¿Podemos orar por ellas? Más vale. Si no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que orar por nuestras necesidades. Pero en el principio de todas nuestras oraciones debería estar esta. Cuando yo vengo delante de la presencia del Señor, tengo que pensar esto. Mi primer necesidad no es la salud, no es la solución inmediata de un problema. Mi primer necesidad es un conocimiento mayor y más profundo de Dios. Si yo entiendo que en toda circunstancia Dios me está mostrando cómo Él es, yo entiendo como Pablo que a los que creen en Dios, todas las cosas les son para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarnos y hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y en ese proceso, a veces, es necesario pasar por circunstancias adversas. ¿Qué significa esto? ¿Que un cristiano tiene que ser un estoico y aguantar lo que venga sin inmutarse? No, eso sería una necedad. Una enfermedad provoca sufrimiento, provoca dolor, pero debería provocar en nosotros que nos aferremos con mayor deseo a Dios. Es un hombre, solo un hombre, pero es inspirador ver al pastor Pelufo atravesando una enfermedad grande
y diciendo que su oración es esa, conocer más a Dios y que Dios sea glorificado en su enfermedad. No es fácil, no es fácil. Nosotros podemos decir, yo lo digo, hay que ver, cuando a uno le toca atravesar por el dolor, por el sufrimiento, nuestra mayor necesidad, nuestra primer necesidad es salir de esa situación conociendo más profundamente a Dios. El problema por el cual este cojo no pide otra cosa que monedas es porque él ignora que su verdadera necesidad es otra cosa. A veces nuestras peticiones son así, pasajeras, superficiales, porque ignoramos cuál es nuestra mayor necesidad. Lo ignoramos. Ojo, no estoy diciendo que nosotros no oremos por nuestras necesidades. Es más, Jesús nos enseñó que ante nuestra necesidad lo primero que tenemos que hacer es orar y confiar en Dios. Confiar en Dios. Antes que pensar cualquier estrategia, antes que pensar cualquier otra cosa, yo tengo que confiar en Dios y buscar a Dios. Pero que de esa situación yo aprenda más acerca de quién es Dios. Así que por un lado el cojo que pide lo que no necesita realmente, o pide poquito, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, Pedro y Juan, ¿qué me llama la atención acá? Ellos le prestan atención. Pongámonos en el lugar de Pedro y Juan. Muchas veces se va a acercar a nosotros gente buscando la solución a un problema. Nosotros, ¿tenemos que ayudar? Sí, claro. El Señor nos llama a amar. El Señor nos llama a expresar su amor de formas prácticas. Pero nunca sin perder de vista que la mayor necesidad de una persona es conocer a Dios. Si alguien viene aquí con una necesidad tremenda, cualquiera de nosotros, la iglesia en general, en la medida en la que esté a su alcance, va a ayudar. Pero si viene, supongamos, ¿no? La familia acá, una familia, se le prende fuego la casa y pierde todo. Y alguien nos pide ayuda. Si nosotros tenemos algo para dar, ¿le vamos a dar? Sí, más vale. Pero nuestra tarea estaría incompleta si nosotros no le hablamos de su necesidad mayor, que es el conocimiento del Señor. El otro día discutíamos de política en casa. A mí me gusta la política. Me gusta escuchar, pensar, hablar. Incluso en alguna época participé en política. Y estoy un poco desencantado. O sea, no desencantado. Entendí. Primero, que todo hombre es pecador. Y segundo, es que la gente no... Si nosotros le solucionáramos a la gente los problemas terrenales, el problema principal, que es su enemistad con Dios, persistiría. Y la iglesia a veces corre el riesgo de perder el foco de cuál es su misión, si se enfoca en solucionar problemas terrenales. Nosotros no podemos decir que estamos predicando el Evangelio si ante alguien que está con necesidad le decimos, bueno, vení que voy a orar por vos, Dios te bendiga, amén, y me voy y lo dejo. No estamos predicando el Evangelio si solo hacemos eso. Pero nunca deberíamos perder ese foco. Por eso Pedro le dice, yo no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo algo, y eso que tengo yo te lo doy. Plata, mucha gente tiene plata, mucha gente puede hacer colectas, mucha gente puede hacer tareas benéficas. Precioso, precioso. Pero nadie puede predicar el Evangelio sino la iglesia. Eso es algo que nadie más puede hacer. Nunca perdamos de vista que esa es una misión que solo la iglesia tiene. Nadie más recibió esa misión, solo los creyentes. Nosotros mismos muchas veces tenemos una visión limitada de lo que en realidad necesitamos.
Cuando pasamos estrecheces económicas estamos convencidos de que el dinero es lo que necesitamos. Cuando pasamos por problemas de salud estamos convencidos de que lo que necesitamos con urgencia es que nuestra salud sea restaurada, el sufrimiento pase. Pero nuestra mayor necesidad no son las cosas, sino Dios mismo. Conocerle y encontrar en Él el propósito de nuestra existencia. El cojo de Hechos lo ignoraba, nosotros muchas veces también. Segundo punto. Conocer a Dios es nuestra mayor necesidad. Y porque esa es nuestra mayor necesidad, y aquí está la maravilla de su amor, como cantábamos. Él se da a sí mismo a nosotros, se revela, nos alcanza. Y esa es la razón por la cual nosotros los creyentes anunciamos a Cristo. Sigue el pasaje diciendo, Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Interesantísimo esto. Juan y Pedro lo miran. Seguramente mucha gente pasó al lado de este mendigo pidiendo monedas y le dejó lo que sea y siguió de largo, y siguió de largo, y siguió de largo. Pedro y Juan se detienen y lo miran. Le prestan atención. Para ellos, este hombre, un cojo, un discapacitado, si hoy en nuestra sociedad muchas veces es discriminado, piensen en lo que sería hace 2000 años. Era un desplazado, era un desvalido. Pero Pedro y Juan se detienen y lo miran. Fijan en él los ojos, lo miran con atención, lo identifican, le dan entidad. Esta persona, que era un adorno de la puerta, todo el mundo lo veía, estaba todos los días. Ilustro esto. Cuando nosotros, familia, viajamos a Buenos Aires y vemos a las personas tiradas en la calle, la verdad que nos impacta mucho. A mí y ves chicos y vos decís, qué locura, qué terrible, qué tremendo. Y uno da. Me acuerdo esa vez que teníamos unos sanguchitos y había una familia durmiendo ahí y se los dejamos. Porque pero si uno pasa todos los días, y todos los días, y todos los días, y todos los días, se termina acostumbrando a eso. Porque es cierto, alguien que vive en Buenos Aires no puede gastarse 2.000 pesos todos los días ayudando a todo el que viene. Porque vos venís de Moreno a 11 en tren y pasan 20 chiquitos. No podés darle a todo. Y entonces el necesitado, ¿qué es un necesitado? Se vuelve un adorno más del paisaje y lo ignorás. Pero Pedro y Juan se pararon y lo miraron. Míranos, le dijeron. Míranos. Vení, yo te presto atención, prestame atención a mí. El cojo todavía espera recibir de ellos algo, dice. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro y Juan, movidos por el Espíritu del Señor, bajo la autoridad del Señor Jesús, están dispuestos a mirar a este despreciado por todos. Y le dicen, yo no te voy a dar lo que vos querés, te voy a dar lo que vos necesitas. O lo que Dios sabe que Él necesita. Y eso es transformar su vida. Aquí en este pasaje es indudable. Lucas ha dicho antes que los discípulos hacían prodigios y hacían maravillas y que la gente cuando veía eso reconocía que estos discípulos tenían la autoridad de Cristo. Los discípulos acá, Juan y Pedro, haciendo este milagro, están evidenciando su autoridad. Son movidos por el Espíritu Santo de Dios. Cuando la gente ve lo que pasa, dice, estos son realmente representantes de Jesucristo. Y estos milagros que ellos hacen son la evidencia de que Jesucristo es el Mesías. Eso está acá claro, bien claro. Y le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que hacen Pedro y Juan no es por autoridad de ellos, no es por iniciativa de ellos, no lo hacen ellos, en todo caso. Ni siquiera dan ellos. Pedro dice, lo que tengo te doy. Pero no. Ni siquiera son ellos los que dan. ¿Quién da? Dios, siempre Dios. Hay una metáfora que se usa muchas veces para
cuando nosotros anunciamos la palabra, sea desde el púlpito, sea con alguien. Cuando nosotros compartimos con alguien la palabra de Dios, no somos los cocineros, somos los mozos. ¿Se entiende la metáfora? Yo no doy algo que yo hice. Yo doy algo que alguien más hizo. Yo entrego algo que él hizo. Pedro y Juan le están dando a este hombre lo que Dios les quiere dar. No tienen dinero para darle, pero lo que tienen para darle es indudable, mucho más valioso. Es precisamente ahí donde reside la autoridad y la convicción de lo que dicen. Ellos hablan y actúan en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que Juan y Pedro hacen es no perpetuar la condición de este hombre, porque no apuntan a la superficial, sino a su necesidad más profunda, que Dios se revele a la vida de este hombre. Miren, lo precioso de esto es que mañana ese cojo ya no va a estar ahí. Si Pedro y Juan le daban una moneda, mañana el hombre seguía ahí, y pasado, y pasado, y pasado, hasta el día en que no pudiera venir más. Pedro y Juan se paran, y el Señor se revela a la vida de este hombre, y la vida de este hombre es transformada. Las monedas no hacen eso, el Evangelio hace eso. Pensemos. Este cojo no sabía lo que necesitaba, pero Dios sí sabía. Nosotros no sabíamos lo que necesitábamos. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y por eso Él se revela a nosotros. Él se revela a nosotros. Muchos de nosotros seguramente llegamos al camino del Señor por alguna necesidad. En mi caso particular, yo llegué al camino del Señor lleno de odio. Yo odiaba de tal manera que eso me mataba. Y sí, el Evangelio me liberó del odio. Pero no fue solo eso. Dios no me dio moneda, Dios se dio a sí mismo. Y eso me transformó la vida. Pensemos en eso en el cojo. Pensemos otra vez en Juan y Pedro. Juan y Pedro quizá tenían alguna moneda. Quizá podrían haberla dado. No sanaron a todos los mendigos que estaban ahí. El Señor los volvió a él, a ese hombre, porque era el propósito de Dios. Pero ellos entregaron lo que Dios quería que entregaran. Guiados por el Espíritu Santo, ellos se paran delante de esta persona y le dicen: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia para dar? Tiene a Cristo. La iglesia tiene que entregar a Cristo. La iglesia tiene que anunciar a Cristo. ¿Lo anunciamos con nuestras acciones? Lo anunciamos con nuestras acciones. Alcanzando al necesitado, estando con el que llora, compartiendo con el que no tiene. Pero todo eso nunca puede ir separado de la proclamación del Evangelio. Vos necesitas ayuda en esta situación difícil, bien, pero primero necesitas a Dios. Esa es tu necesidad mayor. Eso es lo que más nosotros necesitamos. Último punto. Conocer a Dios es nuestra mayor necesidad. Y cuando nosotros llegamos a conocerle, nuestra vida es transformada de manera radical, de una manera en la que nada más puede hacerlo. Nada más puede hacerlo. Hay muchas instituciones y organizaciones y filosofías que impulsan el cambio del hombre. ¿El cambio es posible? El cambio exterior sí es posible. Pero Dios quiere cambiar nuestro corazón. Y eso solo es posible por el Evangelio. Nosotros podemos dejar de tomar, dejar de consumir ciertas sustancias, podemos dejar ciertas prácticas dañinas, ¿sí? Pero dejar de ser enemigos de Dios no podemos. Eso solo lo logra el Evangelio. Dice: tomándole por la mano derecha,
Pedro extiende su mano y lo toca. Lo toca a un mendigo. Imagínense todas las implicancias de eso. Pedro mira al mendigo, Pedro lo toca. A ese, al rechazado, al vil, al menospreciado, Pedro lo toca. Lo toma y lo levanta. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Increíble. Lucas es quien escribe esto. ¿Quién era Lucas? ¿Qué era Lucas? Médico. Las palabras que usan acá parecen tomadas de un manual de medicina de aquellos tiempos. La descripción que hace Lucas es la descripción de un médico. Se afirman sus pies y sus tobillos. Ese era el problema. La debilidad que este hombre tenía era los tobillos débiles. Se les doblaban todo, no podía caminar. Seguramente alguno de ustedes vio a alguna persona con ese problema. En el instante Dios lo sana. Y es mucho más interesante considerar esto. El que está diciendo que pasó eso es alguien que sabe que eso solo puede pasar si es un milagro de Dios. Porque él conoce todo el proceso. Encima dice ahí que este hombre era cojo de nacimiento. Había nacido así, no había sido un accidente. Él había nacido así, no tenía solución su problema, por lo menos en la medicina de aquella época. Lucas lo sabe, Lucas es médico. Y Lucas está diciendo, yo vi esto, pasó así. Y sus pies fueron afirmados. Y no solo se pudo parar, saltó, se puso en pie y anduvo. ¿Y qué más hizo? Fíjese, ¿qué hizo inmediatamente después de eso? Dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. El que durante años había estado a la puerta del templo, ahora entra, ahora alaba a Dios. Y conoce a Dios más que los que han vivido adentro del templo toda la vida. Pero este hombre, su vida ha sido transformada radicalmente. Toda su vida sentado en una puerta pidiendo limosna. Y él ve como los demás van, entran, oran, presentan sacrificios. Nunca, él no. Él tiene que estar ahí. Él tiene que ganarse su sustento. Pero de repente, ¡pum!, un encuentro con Dios. Dios sale a su encuentro y Dios transforma su vida. Y él camina, y no solo camina, salta y grita. Y se entra al templo alabando a Dios. El Evangelio, solo el Evangelio puede transformar así. Solo un encuentro con Dios. Cuando Pedro y Juan se encuentran con este hombre, él solo quiere monedas. Solo quiere monedas. Los discípulos le dan algo que quizá él ha soñado. Porque cuando uno tiene una enfermedad que le imposibilita hacer algo, uno sueña lo que sería si yo no tuviera esta enfermedad. Si yo no tuviera diabetes, ¿cómo comería? No sé si dulce, pero uno sueña, ¿no? Piensa. Nunca caminó este hombre. Él soñó caminar. ¿Qué pedía? Monedas. ¿Qué recibió? Un sueño que para él era imposible, pero no solo eso. Lo que pasó acá es que el hombre que estaba sentado pidiendo monedas a la puerta del templo, ahora está dentro del templo alabando a Dios. De un pedigüeño de monedas a uno que está alabando y glorificando a Dios por sus maravillas. Porque él ha conocido a Dios, porque su necesidad mayor ha sido satisfecha. Y esa necesidad es encontrarse con Dios, conocer a Dios. Esa es la transformación. A veces nosotros pensamos que necesitamos ciertas cosas. Primero Dios. A veces pensamos que la gente necesita ciertas cosas. Primero Dios. Pongamos siempre al Evangelio en el centro. Pongamos siempre al Evangelio como prioridad. Las dos cosas que suceden aquí son, primero, la obvia de la sanidad, pero no solo eso. Hay una transformación
mucho más profunda. Lo había puesto yo así de esta manera. El verdadero milagro es que el mendigo se vuelva ahora en uno que celebra las bondades de Dios. Hay una transformación física y es maravilloso y es para alabar a Dios. Pero hay una transformación espiritual y eso es más precioso. Y lo ven, los que están ahí lo ven, porque el adorno de la puerta ahora se convierte en algo distinto. Cuando ellos ven eso, temen y son confundidos. La transformación es profunda y evidente, y de tal manera se hace evidente a todos que asombra y produce temor. El Evangelio es el que posee el poder y la capacidad de hacer en la vida de los hombres lo que nada más en el mundo puede ser: revelarnos a Dios mismo. Yo lo había escrito así: que la necesidad mayor de cada hombre no es otra que el conocimiento de Dios en Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, aunque todo nos falte. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, aunque todo nos sobre. ¿Lo repito? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, aunque todo nos falte. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, aunque todo nos sobre. La Iglesia por eso mismo debe centrar su misión en anunciar a Cristo. Todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos ayudar, no tiene sentido si nosotros no anunciamos a Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. La necesidad mayor del hombre no son las limosnas que el mundo le pueda dar, sino que Cristo lo transforme de mendigo a alguien que grita y proclama la maravilla de conocer a Dios. Pongámonos en el lugar de Juan y Pedro. Juan y Pedro le dijeron: lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos nosotros? El Evangelio, a Cristo. Ese es el tesoro más precioso, eso anunciamos. Pongámonos en el lugar del mendigo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Yo necesitaría la plata para construir el garage de mi casa, o para solucionar tal problema, o pagar tal deuda, o que tal problema de mi salud se solucione. Son todas causas dignas de ser traídas a Dios en oración. Pero mi necesidad mayor es conocer más y más profundamente a Dios. Amén. Oremos.